Bueno, buenos días. El día de hoy tenemos el privilegio, Valeria y yo, de poder presentar a los hermanos que nos van a estar compartiendo la clase del día de hoy. Más que sus hermanos, son nuestros hermanos. Pero queremos decir algunos datos de ellos. La chica que va a estar presentándonos el día de hoy es una persona que es fan de Justin Bieber, es fan también del lettering y ama mucho a Dios, es muy paciente y es una persona con la quien te puedes acercar en confianza, que siempre te va a escuchar. El hombre que nos va a compartir la clase de hoy es mi hermano. Él es un hombre muy sensible, pero que el Señor ha llenado de carácter. Le apasiona el estudio bíblico. Antes no, lo he visto crecer mucho en eso y me encanta. Patea con la izquierda cuando juega fútbol, aunque es diestro. Y pues nada, vamos a presentarles a Omar y Sheila, que van a estar compartiéndonos la clase del día de hoy. Bienvenidos. Vamos a hacer una oración, acompáñenme. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder estar aquí, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, porque queremos aprender tanto de tu palabra, Padre. Nosotros, Señor, te necesitamos, Señor, necesitamos que tú puedas moldear cada día mucho más, Señor, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, Señor, para glorificar tu nombre y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado a través de nuestras vidas, Señor. Te pedimos tanto, Padre, porque te quedes en control de cada una de las clases, Señor, que hoy tú vas a hablar, Señor, a través de cada una de las personas, Señor, que va a exponer tu palabra, Señor. Oramos, Padre, porque cada escritura, mi Dios, cada palabra, cada coma, cada respiración, Señor, sea simplemente hablando tú, Señor, a través de los hermanos. Quédate en control, Señor, de cada una de las clases. Te amamos y dejo esta oración en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar orando, hermanos. Bendito y santo Señor, Señor, no somos dignos de estar ante tu presencia, Padre, pero nos queremos dirigir ante ti, Señor, con temor, con temblor, Padre, pero también reconociendo, Padre, que es tu verdad la que necesitamos, Señor. Queremos pedirte, amado y bendito Señor, que seas tú el que nos hable, Señor. Que nos des un corazón sensible a tu palabra, Señor. Que nos des ojos que puedan mirar la verdad de las Escrituras, Padre. Una mente, Señor, que comprenda, mi Señor, lo que hoy va a ser expuesto, Padre. Y podamos, mi Señor, amoldarnos, Padre, a tu diseño, a tu palabra, a lo que tú quieres, Padre, y no a nuestra cultura y a lo que hoy en día tenemos, Señor, entendido acerca del tema del noviazgo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que están aquí. Bendice este tiempo y que sea para tu gloria. Amén. Amén. Hermanos, es un privilegio para mí y para Sheila hoy poder compartir con ustedes este tema del noviazgo. Nosotros, como bien saben, algunos venimos de la ciudad de Monterrey, tenemos el privilegio de estar sirviendo en el ministerio universitario y por la gracia de Dios tenemos 5 años de novios y ha sido sumamente bueno, ha tenido también sus retos, ha sido de mucho aprendizaje. Si yo pudiera decirte algo, me hubiera gustado que me hubieran dicho ciertas cosas cuando comencé a tener una relación de noviazgo que espero pueda ser también de provecho para ti, de edificación para ti. Pero a ver, la clase que queremos compartir el día de hoy se llama Noviazgo apuntando al diseño de Dios. A ver, ¿quién tiene novio aquí? ¿Quién tiene novio aquí? 1, 2, 3, 4, ok. Bueno, la mayoría no tiene, ¿no? La realidad... Perfecto. Pero bueno, si están aquí, quiero pensar que quieren tener, entonces es bastante bueno, ¿no? La verdad, hermanos, es que tener pareja es plan del diseño de Dios. Es lo que Dios quiere. Lo importante es encontrar la pareja adecuada, ¿no? Pero pensando en el tema del noviazgo, la realidad, y quiero comentarte que esta clase no se va a tratar de noviazgo en sí, sino que vamos a tachar la palabra noviazgo y vamos a hablar del matrimonio. Matrimonio apuntando al diseño de Dios. Así que entraste a una clase de matrimonio, ¿no? Si no tienes novio o novia, no te preocupes. La intención es capacitarte para el matrimonio. ¿Por qué capacitarte para el matrimonio? Porque la realidad es que el noviazgo es un concepto cultural. Es un concepto que nosotros no encontramos en las Escrituras.
no es parte del diseño de Dios. El noviazgo es algo que nosotros hemos diseñado, pero el matrimonio es parte del diseño de Dios, del diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces, una relación de noviazgo no es pecaminosa definitivamente, pero es un escenario que se puede volver bastante pecaminoso cuando uno no entiende el propósito y no tiene la dirección adecuada. Puedes pasar un montón de situaciones que de verdad espero Dios te permita librarte de ellas, porque no van a ser nada satisfactorias para ti. Y pensando en esto, la realidad es que hay dos decisiones que son fundamentales para los discípulos, para los creyentes, ¿no? Y la primera es, ¿quién es Jesucristo para ti? Esa es la primera y es la más importante. Y quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí hemos decidido creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha muerto por nuestros pecados y por fe en su sacrificio y en su sangre podemos tener salvación y acceso al Padre, ¿verdad? Pero la segunda es sumamente importante, ¿con quién me voy a casar? La primera pregunta condiciona mi vida eterna, ¿no? Digo, sí, condiciona mi eternidad. Pero la segunda condiciona mi peregrinaje aquí en la tierra. Y la realidad es que todos vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicciones, pero depende también las decisiones que vamos tomando, qué pruebas, qué situaciones y qué aflicciones, ¿verdad? Y es sumamente importante que podamos pensar y considerar con quién voy a compartir mi vida, quién va a estar a mi lado, ¿verdad? Quién me va a complementar, ¿verdad? Como te decía, el matrimonio es invento y diseño de Dios, no es un invento del hombre. Y pensando en esto, es que es evidente. Si tú miras mi cuerpo y miras el cuerpo de una mujer, es evidente, hay un diseño ahí. Estamos hechos el uno para el otro, ¿verdad? Dios formó eso, ¿verdad? Al hombre le dio más fuerza para que eso definitivamente impacta su rol de liderazgo, ¿verdad? Y en la mujer puso otras virtudes que también son buenas para ella, para que ejerza adecuadamente su rol, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en tema, quisiera preguntarte y quisiera que alguien me pueda responder. ¿Dónde crees que comienza el cristianismo? ¿O con qué crees que comienza el cristianismo? ¿Historia? No, perdón. Yo iba a decir que con creer. Pero... Con fe, ok, eso es muy importante, ok. ¿Con qué más crees que empieza el cristianismo? Con el oír. Con el oír, ¿con qué más? Una relación personal. Una relación personal con Dios. Sí, ok, gracias. Ok, ¿alguien respondería con Cristo? El Cristo es el fundamento, ¿no? El cristianismo, ¿no? No podemos tener una relación con Dios sin Cristo, ¿verdad? Necesitamos de Cristo. Pero antes de eso hay algo sumamente importante. Y quiero exponértelo antes de entrar en tema. Ahorita vamos a estar en Génesis, vamos a hacer un breve resumen del capítulo 1, del capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia ahí en Génesis 1, por favor. Ok, vamos a estar en Génesis 1, en el versículo 1 solamente. Y dice lo siguiente, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, quiero que me respondas. ¿Quién creó? Dios creó, ¿verdad? Esto es sumamente importante en este versículo que comienza y abre la Biblia, ¿verdad? Porque esto pone cada cosa en su lugar. Esta palabra o este enunciado, cuando dice que en el principio creó Dios, es sumamente importante y ahí comienza el cristianismo, porque si no entendemos que Dios es el creador y que nosotros somos su creación, no vamos a entender la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Nosotros tenemos que comenzar con eso, entendiendo que Dios es el creador, que Él tiene autoridad sobre nosotros, que Él tiene poder sobre nosotros y que su creación tiene que someterse a Él, tiene que obedecerle y tiene que buscar agradar y vivir sus mandatos, ¿verdad? Definitivamente es algo que hoy en día nos cuesta asimilar de cierta forma porque nos creemos autónomos y queremos vivir acorde a nuestros propios principios, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia no comienza con eso. La Biblia te pone a ti en tu lugar y pone a Dios en su lugar. Dios en su lugar de exaltación y de creador, que está por encima de todo, del tiempo, del espacio y de todo lo que vemos. Y nosotros, como seres finitos, creados, dependientes de un creador,
que si Él quiere que no salga el sol, no va a salir el sol. Si Él quiere que no caiga lluvia, no va a caer lluvia. Si Él quiere que no haya fruto, no va a haber fruto. Y nosotros dependemos de todo eso. Y tenemos que entender que el cristianismo comienza con eso, entendiendo que Él es el creador, ¿verdad? Y Él empieza y forma su creación, y probablemente esto tú ya te lo sabes si has estado en la escuela dominical en tu iglesia. Pero me gustaría que puedas ver en Génesis 1, vemos que en el versículo 3 al 5 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y creó también la luz y la oscuridad, ¿verdad? Después dice en el versículo 6 al 8 que separó las aguas, se hizo el cielo. Después dice que en el versículo 19 al 13 dice que juntó las aguas que estaban debajo del cielo y apareció lo seco, o sea la tierra, y también produjo la vegetación. Y en el versículo 14 al 19 vemos que Él creó las luminarias del cielo, el sol para gobernar el día, la luna para la noche y también las estrellas, ¿verdad? Estos son los primeros 4 días. Pero en el quinto día dice que creó los animales acuáticos y las aves que vuelan sobre la tierra. Esto lo vemos en el versículo 20 al 23. Pero en el día 6 Él creó los animales terrestres, pero también creó al ser humano, ¿verdad? Creó al hombre y creó a la mujer. Y la Biblia nos relata que los creó a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y a partir de aquí, cuando Dios crea todo y pone al hombre y pone a la mujer, si tú te ves los versículos anteriores, Dios empieza a decir en cada día que era bueno, ¿verdad? Y era bueno, y era bueno, y era bueno. Pero hasta que está el hombre y la mujer, Dios dice que era sumamente bueno, ¿no? O era bueno en gran manera, ¿verdad? Y el hombre y la mujer son la cúspide de la creación de Dios, ¿verdad? Nosotros no somos iguales a nada, no somos iguales a los animales, y eso lo tenemos que entender. Nosotros tenemos capacidad de pensar y tenemos capacidad de relacionarnos con un Dios que nos ha creado y nos ha dado esa capacidad de tener una relación con Él, ¿verdad? Y somos esa cúspide de Él, ¿verdad? Pero también vemos que Él le da un mandato al hombre y la mujer. Y dice que le da el mandato de multiplicarse, o sea, llenar la tierra con su imagen, porque ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Vemos que también le da a Adán, le dice que tiene que trabajar y tiene que administrar la tierra. En mi versión dice sojuzgar la tierra. Y también les llama a tener señorío sobre todos los animales creados, ¿verdad? Les da sus mandatos. Y definitivamente estos mandatos siguen vigentes hoy para ti y para mí. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo lo mismo, ¿verdad? Tenemos que llenar la tierra con su imagen, tenemos que administrar la tierra y tenemos que tener señorío sobre lo que Él ha creado, ¿verdad? Un buen señorío sobre lo que Él ha creado, ¿no? Entonces, este es Génesis 1. Pero en Génesis 2, tú y yo tenemos, de cierta manera, un zoom al día 6, al día de la creación, ¿verdad? Y Dios enfatiza este día y digamos que empieza a revelar detalles, ¿verdad? De cómo fue esa creación. Y en Génesis 2 vemos que Dios puso en el jardín del Edén a Adán y le dio un mandato, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es ese mandato? ¿Alguien sabe cuál es? Que nombrara, ¿no? ¿Nombrara? Que nombrara a los animales. Ok. ¿Otro más? Que labrase la tierra, ¿qué más? Se multiplicara, ¿qué más? Que gobernara sobre los animales. Que gobernara sobre los animales, ¿qué? Que se ocupara de él y lo custodiara. Ok, va. Bueno, le dice lo siguiente, miren. Permítanme. Ok. Dice, en el versículo 9 en el capítulo 2, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para el hombre, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartían 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el otro era este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y bueno, comienza y dice, ok, dice en el versículo 16: y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Le da este mandato a él, ¿verdad? A ver, vamos a leer desde el versículo 15, ¿ok? Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Okay? Entonces, vemos que Dios le da un mandato a Adán. Aquí la mujer todavía no está creada, ¿verdad? Y le dice que no tiene que comer del árbol del fruto del bien y del mal, ¿verdad? Pero vemos algo importante en todo esto, ¿no? Dios mira su creación y ve que todo era bueno. Sin embargo, para el hombre no era bueno, ¿verdad? Dios ve que el hombre estaba incompleto y vemos que Dios le forma una compañera por medio de Eva, ¿verdad? Cae en sueño, forma a la mujer. Y aquí podemos entender que en el versículo 24 vemos la base del primer matrimonio y vemos la base de nuestra sociedad. La realidad es que si no hay matrimonios, no hay sociedad. Si no hay matrimonios, no hay hijos, no hay descendencia, no puede funcionar la sociedad, ¿verdad? Necesitamos que haya matrimonios para que pueda funcionar todo lo que nosotros hoy en día vemos. Pero vemos este primer mandato, ¿no? Y te lo voy a leer de nuevamente el versículo 24. Dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ok? Entonces, vemos que en los principios del matrimonio, vemos que el hombre deja de pensar como un ser independiente y la mujer también hace lo mismo, ¿verdad? Y vemos que se convierten en una sola carne. Y eso tiene que representar que nosotros ya no pensamos como seres individuales, sino que tenemos que considerarnos el uno al otro. Pero también esta unión de carne lo vemos reflejado en algo, y lo vemos reflejado en los hijos, ¿verdad? En los hijos vemos físicamente o visiblemente cómo es que una carne y otra se unen para formar un nuevo ser, ¿verdad? Y esta es la unión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y la realidad es que Dios hizo un matrimonio perfecto, un diseño perfecto, ¿verdad? La realidad es que para Dios el matrimonio tiene que ser una bendición, no tiene que ser una carga, no tiene que ser algo a lo que de cierta manera nosotros no aspiremos, sino todo lo contrario, tenemos que aspirar a eso, ¿no? El problema es que este matrimonio perfecto solamente nos dura unos cuantos versículos, ¿no? Porque en Génesis 3, tú y yo podemos ver que la serpiente tienta a Eva, y Eva peca al comer del fruto, y después le da ese mismo fruto a Adán, ¿verdad? Si recordamos lo que veíamos en el capítulo 2, entendemos que al hombre se le dio el mandato de no comer del fruto, ¿no? Sin embargo, cuando Eva es tentada por la serpiente, ella sabía que no tenía que comer, ¿verdad? ¿Quién le dio ese mandato? La realidad es que no se lo dio Dios, sino que se lo dio a Adán. Adán tenía la capacidad y la obligación de transmitir los mandatos de Dios a su esposa, ¿verdad? Y él tenía que asegurarse de que esos mandatos fueran cumplidos. Él tenía que asegurarse de que Eva cumpliera ese mandato y de que él mismo cumpliese ese mandato, ¿no? Sin embargo, esto no pasó así, ¿verdad? Y hay algunas personas que llegan a considerar que cuando Eva está siendo tentada con la serpiente y están hablando, algunos consideran que Adán estaba presenciando todo y sin embargo no hizo nada porque eso no sucediese, ¿verdad? Y después de eso vemos que el pecado dañó todo realmente fue devastador. La muerte, la enfermedad, el dolor, todo entra a la creación. Y vemos que hay una separación entre el hombre y Dios, ¿verdad? Y vemos que hay una ofensa directa al Creador y a su diseño, ¿verdad? Realmente Adán y Eva querían ser como Dios, si tú recuerdas en los mismos versículos, ¿no? Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 3 y dice lo siguiente. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Ok? Bueno, y aquí vemos que la creación fue dañada, ¿verdad? El diseño de Dios fue dañado, su creación fue dañada. Pero si prestamos atención, las consecuencias directas fueron hacia el matrimonio, ¿verdad? Se afectó a la mujer y se afectó al hombre. Y vemos que para Eva, dice el versículo 16, que ella
continuamente va a querer tener señorío sobre su esposo, ¿verdad? Y es algo que hoy en día tú y yo vemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Hablamos acerca del tema del empoderamiento femenino, perdóname. Hablamos de temas de feminismo y hablamos de cómo este rol en el matrimonio de cierta manera se ha visto mermado, ¿verdad? O ha ido tornándose distinto a lo que Dios diseñó, ¿verdad? Pero también en cuanto al hombre, vemos que él es afectado en cuanto a su gobierno sobre la creación y sobre su mujer, ¿verdad? Y es aquí vemos reflejado todo el tema del machismo, vemos abandono en la familia y vemos no cumplir adecuadamente un rol. Eso se afectó, el matrimonio se dañó y de cierta manera vemos las consecuencias hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, en medio de todo este caos y esta creación de Dios, podemos observar que Dios nos da una promesa, ¿verdad? En el versículo 15. Y dice el versículo 15 lo siguiente, dice... y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Esto es sumamente importante porque a partir de aquí la realidad es que no hay esperanza para nosotros. Todo se dañó. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos da una promesa de que habrá una simiente que restaurará la creación, ¿verdad? Esta simiente, tú y yo sabemos que es Cristo, ¿verdad? Y de cierta forma, tal vez en este versículo 15 tú puedes decir, bueno, ¿y dónde viene escrito todo esto? La realidad es que no viene escrito en el versículo 15. ¿Por qué? Porque Dios fue revelando quién es esa simiente a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? Si tú lees adecuadamente el Antiguo Testamento, puedes entender que hay una pregunta fundamental. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién es la simiente? ¿Quién es el que va a restaurar todo? ¿Quién es la simiente que va a destruir la serpiente? ¿Quién es aquel que va a acabar con el dominio del pecado en nuestras vidas, ¿no? Y los profetas profetizan de eso. Tú ves a Isaías, ves a Jeremías, empiezan a soltar ciertas cosas porque la revelación de Dios fue progresiva, fue poco a poco, fue como si fuese dando luz poco a poco hasta llegar al entendimiento de que Jesucristo es justamente esa simiente, ¿no? Sin embargo, aquí hay una relación sumamente importante que tenemos que entender. Y es que, como tú bien sabrás, Adán es una representación de Cristo, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos ir a Romanos en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 12 al 14. Romanos 5, versículo 12 al 14. Ok, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Y quiero enfatizar justamente la última parte, ¿verdad? Este versículo nos dice que Adán es figura del que habría de venir, ¿verdad? Y pensando en esto, tú y yo tenemos que entender que Cristo vino a redimir todo lo que Adán hizo mal. Y nosotros somos representación de Adán mismo, ¿verdad? Nosotros realmente somos hijos de Adán, ¿verdad? Porque si tú te pones a ver las escrituras y los versículos en Génesis, nos damos cuenta que Él formó hijos a su imagen y a su semejanza. Eso representa que tú y yo fuimos concebidos en pecado, ¿verdad? Y por ende somos pecadores y nuestros actos son pecaminosos. Sin embargo, Cristo vino a redimir todo lo que Adán hizo mal, ¿verdad? Y por comparar a Adán y a Cristo podemos entender una cosa. Adán fue tentado en el Edén y él pecó. Pero Cristo fue tentado en el desierto y él no pecó. Adán trajo muerte a causa de su pecado, pero Cristo trajo vida por medio de su muerte. Adán formó hijos a su imagen y a su semejanza, o sea, la imagen del pecado, pero Cristo nos hace hijos de Dios y forma su imagen gloriosa en nosotros. Adán falló con su esposa, falló con Eva, al no cuidarla, pero Cristo salvó a la suya, ¿no? Y aquí entramos en un tema muy interesante. Y probablemente estamos sentando todas las bases acerca de la clase, ¿verdad? Pero lo que quiero transmitirte con esto es que Cristo salvó a su esposa. ¿Tú sabes quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia. ¿Y dónde podemos encontrar alguien que sepa dónde podemos encontrar un fundamento de esto? Efesios, ok. Génesis. Apocalipsis, exactamente. Y justamente vamos a ir a Apocalipsis 19.
Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Ok, dice lo siguiente. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Okay? En esta escritura vemos que la esposa de Cristo, como bien lo mencionan ustedes, es la iglesia, ¿no? Sin embargo, si tú ves y tú piensas, por ejemplo, en Isaías, él menciona que el pueblo de Israel estaba manchado como con sangre carmesí, ¿verdad? Y así es el pecado para con nosotros, ¿verdad? Nos mancha y nos arruina, ¿verdad? Y no hay nada que pueda borrar esa marca en nosotros. Sin embargo, aquí vemos que la esposa de Cristo es presentada con lino fino, ¿verdad? Y limpia, completamente limpia, ¿verdad? Y representa lo que aquí dice, las acciones justas de los santos, ¿no? Y la iglesia es la esposa de Cristo y... Perdón. Disculpen. Ok, y pensando en esto, justamente vamos a pasar a la escritura de Efesios 5, por favor. Efesios 5, 22 al 23, y dice lo siguiente. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo sustenta y la cuida también como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Okay? Y vemos aquí indicaciones muy claras acerca del matrimonio. Pero enfatizando el versículo 32 dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en la palabra misterio, tenemos que entender que es algo que permanecía oculto, pero que ahora es revelado, ¿verdad? Y cuando Adán y Eva fueron formados, pues nosotros no teníamos ese entendimiento de que Adán era representado por Cristo y la iglesia representada por Eva, ¿verdad? Sin embargo, esto lo podemos entender por medio de estos versículos. Y Cristo vino a triunfar donde Adán falló, ¿verdad? A Adán se le entregó una esposa perfecta, una esposa sin mancha, una esposa increíble. Sin embargo, a Cristo se le dio una esposa manchada y contaminada, ¿verdad? Y en estos versículos vemos lo que Cristo hizo con su iglesia, ¿no? Y vemos que Él tomó responsabilidad de su iglesia, ¿no? Él se convirtió en la cabeza de su iglesia. A pesar de que a lo largo de la historia vemos nuestras infidelidades ante Cristo, Él tomó responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Él amó a su iglesia hasta el punto de derramar su propia sangre. Él se entregó por sus pecados, tomó su culpa y pagó por ella, ¿verdad? Pero no solamente pagó, sino que también la santifica continuamente, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la palabra. Cristo ve una mancha en su iglesia y Él por medio de su palabra limpia esa mancha, ¿verdad? Él ve una arruga en esos vestidos de lino fino y Él limpia esa arruga, ¿verdad? Pero lo hace ¿cómo? Lo hace con amor, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, si aspiramos a un noviazgo y si aspiramos a un matrimonio, debemos tenerlo claro.
porque es hacia donde tenemos que apuntar hacia ese diseño, ¿verdad? ¿Y cómo se ve esto en un esposo y un novio? Para las hermanas, quisiera darte puntos clave referente a qué es lo que tú tienes que buscar en un hombre, ¿verdad? Pensando en todo lo que acabamos de meditar. Y lo primero es que tú tienes que considerar a un hombre que se someta a Cristo. Si tú consideras en tu vida un hombre que no se somete a Cristo, ese hombre está teniendo la imagen de Adán en su propia vida, no de la imagen del pecado. Tú necesitas un hombre que esté buscando someterse a Cristo, ¿verdad? Y que esté buscando imitarlo. O sea, necesitas un verdadero creyente para entablar una relación de noviazgo, matrimonio. Pero también necesitas un hombre que esté buscando vivir en santidad y que le duela su pecado y su prioridad sea tener una relación con Él. Es algo que tú tienes que buscar en Él, ¿verdad? Pero también algo sumamente importante que vemos que no es tan común en nosotros es, tienes que buscar un hombre que tenga liderazgo. Tiene que tener liderazgo, tiene que tomar iniciativa y tiene que saber hacia dónde va a dirigir la relación. Eso es algo que tú tienes que tener en cuenta. Y esto representa que tienes que encontrar a alguien que no sea perezoso, tienes que encontrar a alguien que no sea infantil y tienes que encontrar a alguien que sea trabajador también, que se esfuerce, ¿verdad? Que entienda su rol, ¿verdad? Pero algo también importante es que tienes que buscar un hombre que busque tu santificación. Es lo primero que tiene que buscar y es lo que más le tiene que interesar en ti. Que busque tu santificación, que busque que tú crezcas a la imagen de tu Creador, ¿verdad? Y que todo esto lo pueda hacer como lo ha hecho Cristo, ¿verdad? Por medio de la palabra. Que Él pueda quitar cada arruga en ti, que Él pueda quitar cada mancha en ti y lo haga por amor a ti. Porque los esposos en algún momento van a presentar a su esposa delante de Dios y hay que pensar cómo la vamos a presentar, cómo vamos a presentar a nuestro compañero, no tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto es un gran reto para aquellos que aspiramos a una relación de noviazgo o matrimonio. Nosotros tenemos un estándar mucho más alto de lo que tiene la sociedad, ¿verdad? Tal vez tú en tu mente puedes tener muchas ideas preconcebidas de cómo se ve una relación maravillosa, ¿verdad? Tal vez piensas en flores, chocolates, romanticismo y demás, pero la realidad es que el cristiano tiene una meta mucho mayor y es la santificación de su compañero y de su compañera. Es de cumplir su rol adecuadamente. El hombre su rol de liderazgo, la mujer sometiéndose al hombre y ambos buscando mutuamente glorificar a Dios y hacerlo también obviamente por medio de los hijos que Dios les llama a formar, ¿verdad? Y en cuanto a la iglesia, ¿esto cómo se ve? ¿O qué se le dice a la iglesia? A la iglesia solamente se le dice una cosa y se le dice que tiene que someterse a su Señor. Tiene que someterse a Cristo. Y esto lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero para las hermanas, este es el mandato que Dios te ha dado a ti. Someterte al hombre. Y yo sé que culturalmente esto no suena muy bien y es un reto para cada uno de nosotros. Y es entendible definitivamente. ¿Por qué? Porque nadie se quiere someter a alguien que no es buen líder. Nadie se quiere someter a un patán, nadie se quiere someter a un machista, nadie se quiere someter a alguien que no esté buscando o que no te esté amando adecuadamente, ¿verdad? Sin embargo, este es el mandato de Dios y es Dios mismo quien nos llama a cumplir con este mandato, ¿verdad? Y tenemos que entender que este sometimiento no es obligatorio, sino es voluntario. Yo no puedo obligar a Sheila que se someta a mí, ella lo tiene que hacer, yo no se lo puedo obligar, ¿verdad? Es por ello que es sumamente importante que tú puedas entender con quién entablas una relación amorosa o una relación afectiva, ¿verdad? Porque este es el mandato para ti. Si tú te casas con un hombre que no se esté sometiendo a Cristo, de verdad va a ser un martirio para ti. Y el mandato para ti no cambia, no es condicional. Este mandato de someterte no es condicional a si el hombre hace esto o hace aquello, tú lo tienes que hacer, ¿verdad? Y para el hombre, amar a su esposa no es condicional de si ella se somete y me guía y me respeta, no, es algo que tú tienes que hacer, tienes que amarla, aún a pesar de su carácter, aún a pesar de esas arrugas, de esas manchas, tienes que amarla, tienes que perdonarla, tienes que buscar esa santificación en ella, ¿verdad? Y como les decía, cuando hablamos acerca de la palabra sometimiento, la realidad es que a nuestra cultura no nos gusta esa palabra, nosotros no nos queremos someter a nada. Sin embargo, para las hermanas, yo quisiera decirte algo. Si este mandato Dios te lo ha dado, es porque es una buena voluntad para ti. Es una buena voluntad para ti. Y tienes que confiar en esa buena voluntad para ti, ¿verdad? Y yo te quiero garantizar algo. Si tú encuentras a un hombre que se esté sometiendo a Cristo y que esté buscando ser un hombre santo y un hombre que ponga a Dios como su prioridad, de verdad créeme, tú no vas a tener problema en someterte a ese hombre.
tú vas a querer, vas a anhelar someterte a ese hombre, porque ese hombre te va a amar, te va a cuidar, te va a atender y va a buscar esa santificación en ti, ¿verdad? Pero si tú buscas un hombre que haga lo contrario, va a ser terrible, ¿no? Entonces es sumamente importante entender esto. Y ya por último, me gustaría simplemente también darte unas cuantas recomendaciones. Y para los hermanos, chicos, nosotros tenemos que dejar de buscar ser infantiles, ¿verdad? Tenemos que pensar en convertirnos en hombres, en verdaderos hombres, conforme a las escrituras, ¿verdad? Ya no somos niños. Si tú ya estás en tus 20, ya no eres niño. Ya eres un adulto, eres un hombre. Y la edad no te va a hacer un hombre. La sabiduría de la palabra de Dios y la obra santificadora del Espíritu Santo en tu vida es lo que te va a convertir en un verdadero hombre. Y tienes que perseguir eso. Y tienes que perseguir las escrituras. Y yo quisiera animarte a que, si tú ya estás en tus 20 y estás terminando tu carrera o ya la terminaste y no has sido regular en un trabajo, te animo a que seas regular en un trabajo. Tienes que ser regular en un trabajo. Tienes que ser un hombre trabajador. Porque tu rol incluye proveer a tu esposa, y si tienes una novia también tienes que proveer para ese noviazgo. Entonces tienes que ser alguien trabajador, ¿verdad? Tenemos que dejar de ser infantiles, pero también algo muy importante, tienes que buscar la propia pureza en ti, pero también tienes que buscar la propia pureza en las hermanas, ¿no? Hermanos, la verdad es muy triste, y yo sé que en la mayoría de nuestros ministerios hemos enfrentado muchas situaciones de impurezas entre los hermanos, ¿no? Y la realidad es que vemos que muchas situaciones pasan y muchos corazones son dañados, y la verdad es que es terrible. Y tú, hermano, tienes que buscar la pureza en las hermanas, ¿no? Con los mensajes que les mandas, ¿verdad? Con las motivaciones que tienes al acercarte a ellas. Y las hermanas tienen que ser muy cuidadosas en entender a quién le abren su corazón, ¿verdad? Porque no te voy a negar que habrá hombres que realmente no estén buscando edificarte, sino que realmente estén siendo motivados por sus deseos pecaminosos y estén buscando algo más en ti. Pero nosotros tenemos que encontrar hombres que definitivamente busquen amarnos adecuadamente, ¿no? Y a los hermanos, otro consejo es: busca hermanos maduros que te corrijan. Si tú estás aquí y tú quieres realmente convertirte en un hombre, créeme, no lo vas a hacer con los hermanos de aquí. Y no digo que no te van a ayudar, pero hasta cierto punto. Tú necesitas hombres maduros, y las hermanas necesitan mujeres maduras. Hombres maduros que te puedan corregir y te puedan instruir conforme a las escrituras. Y las hermanas, hombres maduras que te corrijan y te enseñen con las escrituras. Mujeres, perdóname. Y que te puedan ayudar a entender cuál es tu rol, ¿verdad? Dentro de un matrimonio, ¿verdad? Y en la crianza aún también de los hijos, ¿no? Y también a las hermanas, algo que quisiera decirte es: no te amoldes a la cultura, no te amoldes a los estándares de belleza, no te amoldes a lo que ves en redes sociales, no te amoldes a tus compañeras de la escuela. Tú no apuntas a eso, tú apuntas a algo más. Tú apuntas a vivir una vida piadosa, ¿no? Y para eso tienes Proverbios 31, ¿no? Donde tú puedes ver cómo se ve una mujer piadosa, ¿no? Tú aspira a eso, no aspires a lo demás. Nosotros tenemos que ir a contracultura, ¿no? Entonces, hermanos, la realidad es que este tema es sumamente extenso, y la verdad es que mi intención en hablar acerca del tema matrimonial es porque es hacia donde tenemos que apuntar. Si tú entras en un noviazgo, tienes que apuntar al matrimonio. Tú no estás apuntando a, bueno, a ver qué pasa, ¿no, hermano? Entra porque vas apuntando al matrimonio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pueda pasar del noviazgo al matrimonio? Bueno, no lo sabemos. Dios va a ir proveyéndote y te va a ir dando la capacidad y la madurez, pero tienes que entrar pensando en eso. Si no entras pensando en eso, créeme que solamente vas a estar buscando satisfacer tus deseos, y el noviazgo realmente no te va a ser satisfactorio ni pleno, porque tú tienes que aspirar al diseño que Dios tiene para ti, que es reflejar lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, es lo que quería compartirte en esta clase, perdóname. Si hay algo que quieras platicar fuera, con mucho gusto lo podemos hacer, cuestiones más prácticas. Si me quieres preguntar acerca de cómo ha sido mi relación con Sheila, lo podemos platicar con muchísimo gusto. Pero de verdad deseo que Dios nos pueda edificar y que podamos apuntar a un estándar mucho más alto de lo que apunta nuestra cultura, ¿no? Entonces vamos a orar. Amado y bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos escuchar de tu palabra, mi Señor, y por permitirnos, Padre, fijar nuestros ojos en ti, Señor. Padre, reconocemos, Padre, que si tu Espíritu Santo no obra en nosotros, Padre, nosotros no tenemos la capacidad de entender las Escrituras, Señor, y de asimilar la verdad que está escrita en ellas, Señor. Pero confiamos en tu obra, Padre.
Confiamos, Padre, en que por tu misericordia, Padre, tú nos des vida, Señor, por medio de tu palabra. Confiamos, Padre, que tú nos ilumines, Padre. Confiamos que tú nos des conciencia, Padre, para reconocer que hay Dios, Padre, y dejar nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, que tú has dado instrucción específica para cada área de nuestra vida, mi Señor. Y definitivamente el matrimonio, Señor, es un diseño tuyo y es un plan divino tuyo, mi Señor. Ayuda, Señor, a cada hombre que está aquí, mi Señor, a que pueda convertirse en un hombre maduro, mi Señor. En un hombre que ame, que ame tu palabra, mi Señor. En un hombre, Señor, que crezca en santificación. En un hombre que sea esforzado, Padre, que sea varonil, que sea fuerte, Padre. Que tenga un rol protector, Señor, y de proveer, Señor. Y a las hermanas, Padre, yo te pido, Señor, que tú les ayudes a entender cuál es su rol, Señor. No es un rol menor, Padre. Realmente, Señor, las hermanas son una bendición para nosotros, Padre, y queremos pedirte, Señor, que les des instrucción acerca de qué es lo que tú quieres para ellas, mi Señor. Instrúyeles en sabiduría, Padre, y ayúdales, amado y bendito Señor, también a que puedan entablar relaciones de santidad, Señor, los unos con los otros, Padre. Muchísimas gracias, y todo esto, Padre, lo queremos dejar en tus manos a través del poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.